¿Qué tal, ingenieros? Su amigo Plaintext de este lado. En esta ocasión vamos a ver la máquina Canape de Hack-the-Box. Pudiera ser canapé, que es un tipo de aperitivo también que se sirve, pero quizá porque no le puedan poner acento no lo pusieron. Bien, antes de empezar quería pedirles disculpas porque he estado un poquito ausente en estas semanas. Algunos sabrán que he estado trabajando con los Pro Labs de Hack the Box. En este caso estuve haciendo offshore, o sea que creo que sería muy interesante que ustedes pudieran verlos. Voy a tratar de hacer un pequeño video de los Pro Labs, no tipo walkthrough, sino para explicarles en qué consisten y motivarlos a aquellos que quieran participar. Pues estuve trabajando con eso, ya gracias a Dios completé, al menos soy domain admin en todos los controladores de dominio, lo que fue súper interesante y todo un reto. Así que los voy a motivar a que puedan hacerlo. Antes de empezar, pues también decirles que estoy de cumpleaños el día de hoy, 15 de septiembre del 2018, pues y nada, felicidades para mí. Así que vamos hoy a celebrar haciendo esta máquina con ustedes. La máquina es súper interesante, es una máquina basada en Linux y tiene pues algunos... Me pareció muy interesante porque tiene muchas cositas que son bastante buenas conocer al momento de que estemos haciendo cualquier tipo de prueba de penetración. Vamos a hacer análisis de código, lo que es algo que creo que hemos hecho muy poco. Pero es un análisis de código súper sencillo, o sea que para los que están empezando a trabajar con este tipo de cosas, les va a convenir bastante. Vamos también a elaborar nuestro propio script para poder atacar la máquina y creo que lo vamos a pasar bien. Así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a correr nmap sc para los script default y sb para verbose. La IP de Canapé o Canapé es la 10.10.10.70 y entonces vamos a correr esto. Ya yo lo tengo aquí, sé que vamos a ver el resultado. Recuérdense que siempre yo corro el script que corre todos los puertos. Por eso lo que si estuvieron haciendo la máquina y no vieron este último puerto, pues entonces quizá solamente corrieron los script default. Yo siempre corro todos los puertos. Y por eso pues trajo el último, que es donde él tiene montado el SSH. Pero anyway, entonces vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos el puerto 80 abierto. Dice que en el puerto 80 hay un repositorio Git disponible. Y nos dice también algunas informaciones de ese repositorio. Los que han visto, regularmente si trabajan con algún tipo si están haciendo hacking, deben saber lo que son los repositorios Git. Básicamente nosotros, los que utilizamos, en este caso GitHub, podemos descargar repositorios completos y utilizar el código, ya sea que esté en ese repositorio, o simplemente guardar una copia del repositorio. También se utiliza pues si tú quieres postear información o bueno, es la forma en que tú puedes gestionar tu repositorio en la nube o cualquier otro lugar. En este caso nos dice que este repositorio está disponible, o sea que pudiéramos accesar. Fíjense que aunque utilizamos la IP, el nmap nos trajo información del repositorio que está con el nombre. O sea, esto también es un indicador de que nosotros pudiéramos poner este nombre en nuestro host file para nosotros entonces poder quizás descubrir un poquito más. Así que vamos a intentar entrar a la página web, el puerto 80, sin hacer ningún cambio. Vamos a deshabilitar aquí el proxy. Y tenemos aquí una página que se llama Simpson Fanpage. Bueno, aquí tenemos Home, que es donde estamos. Character Quotes. Dice que son las mejores quotes de los Simpsons. Y aquí hay algunos nombres que pues conocemos, lo que en algún momento hemos visto los Simpsons. Homero, Maggie, Bart, Maggie, Elisa, ahí están todos. Y algunas notas. En tipo de Capture the Flag, siempre léanse estas notas porque pueden ser que tengan algún hint dentro de esta información. Tenemos otro que nos dice Submit Quote,
y aquí tenemos que nos pide un carácter y el quote. Vamos a poner plain text, hello YouTube, y nos dice que hubo un error. Dice que quizás no reconozca el carácter. Entonces los caracteres que vimos, vamos a poner Homer, y vamos a poner hello plain text. Aquí sí, ese sí funciona. Entonces ahí sabemos que de alguna forma podemos utilizar el carácter o Homero, y si luego verifican que cualquiera de estos, también vamos a poder utilizarlos para hacer cualquier quote. Bien. Ok, entonces vamos a ver si poniendo el nombre encontramos algo diferente. Vamos a modificar nuestro host file. .10.10.10.70, y entonces el nombre de la máquina, ponemos también el git canape.hackthebox. Lo guardamos. Si por ejemplo les hacemos ping ahora a Canape, nos devuelve el nombre. Entonces vamos a ver si se ve diferente la página. No, todo igual. Y si intentamos ir a git.canape, entonces aquí está en blanco. Perfecto. Entonces, para nosotros poder descargar el contenido de un repositorio Git, utilizamos el git clone. Eso lo hemos hecho anteriormente. Entonces git clone, git, déjenme ver bien cuál es el nombre. cd YouTube cat map. El nombre aquí está. Entonces dice canape.hackthebox simpsons.git. Vamos a ver si le ponemos esto. Ahora sí. Entonces eso nos descargó. Vamos a cerrar esto aquí. Esto nos descargó este repositorio, y aquí tenemos pues el código fuente de esta página o cualquier otra información que no estemos viendo. También si entran al source code, encontré esta parte que dice que hay otro repositorio check. Esto también lo hubiésemos encontrado si hubiésemos corrido GoBuster. No lo corrí, pero realmente no lo vamos a necesitar. O sea, creo que toda la información la podemos obtener de este repositorio aquí en el Git. Entonces vamos a ver qué hay en este archivo. Déjame entrar mejor con el Vim. Cerré el Tmux. Oh my god. Creo que también cerré la VPN. Ah, no, la VPN no. cd YouTube Tmux. Cerré el Tmux. Ok, entonces les había dicho, vamos a ver cd Simpsons y vamos a ver este archivo. Muy bien, entonces el código fuente nos dice que hay algunos, esto es Python. Simplemente estas son las librerías que Python nosotros podemos importar utilizando Python. Python es un buen lenguaje de programación para aprender, así que los que están iniciándose en hacking les sugiero que aprendan Python. Entonces aquí tenemos la dirección del servidor de la base de datos. Como pueden ver, nos dice una dirección, el localhost y este puerto. O sea que este puerto no está siendo publicado. No lo podemos ver, solamente está disponible de manera interna. O sea que una vez que entremos vamos a echarle un ojo a eso también. Aquí tenemos algunos errores, y aquí entonces empieza ya la página a manifestarse. Tenemos el index que nos muestra lo que es este archivo index.html. Déjenme ver si puedo
Simpsons templates, y aquí está el index. Esto es lo que está cargando ese template ahí. Luego tenemos quotes. Nosotros entramos a quotes cuando le dimos acá. Eso es lo que estamos viendo aquí. Luego tenemos, bueno, aquí si se fijan está el whitelist, que es por la razón la que no nos dejó entrar los quotes de otros caracteres. Luego tenemos el submit. El submit es acá, es donde ponemos los quotes. Y este tiene un poquito de código. Vamos a ver qué dice. Entonces nos dice si el request es post, él va a tomar el char del formulario, va a tomar el carácter. Vamos a enseñarles eso aquí en el que hicimos. Vamos para atrás. Dijimos que es post. Ustedes van a tener dos métodos, el get y el post, regularmente en aplicaciones web. Y vamos a buscar el post. Mírenlo acá. Vamos a mandarle el repeater. Lo voy a copiar en otra ventana para que tengan una mejor visibilidad post del contenido. Entonces aquí tienen un poquito mejor el contenido. Este es el post que nosotros estamos mirando. Bien, entonces nos indica este post que él está pasando dos parámetros, el parámetro character y el parámetro quote. Y vemos que le pusimos bar. Eso es lo que él está mandando al servidor. Entonces cuando él manda eso al servidor, vamos a ver. Cuando él manda eso al servidor, esos bar quedan en estas variables, char y quote. Muy bien hasta ahí. Entonces dice, si el carácter o sea, si no hay carácter o cuota, o sea, si está en blanco, di que hay un error. Entonces, si ok, entonces aquí él va a buscar si el carácter que nosotros estamos entrando, él lo va a poner minúscula en caso que esté alguna de las palabras mayúscula. Va a buscar en el whitelist. El whitelist es este que está acá. Si el carácter existe, o sea, si está dentro del whitelist, no hay ningún problema. Pero si no existe, entonces daría un error. Muy bien, entonces supongamos que pusimos el carácter bar en este caso y pusimos la cuota. Entonces caería aquí. Entonces aquí dice pickle into dentro del diccionario. Instead check is ready. O sea, un comentario, o sea, él lo que está diciendo como que le falta hacer algo aquí. Pero vamos a ver qué dice el código. Entonces tenemos otra variable que es p_id y esta variable va a convertir los dos strings que pasamos a MD5. Vamos a mostrarle eso en vivo para que ustedes puedan tener una mejor idea. Vamos a usar, Python. Realmente como que explicar no es tan sencillo, pero vamos a intentarlo. Import, vamos a importar base64, vamos a importar el cpickle y vamos a importar el MD5 from hashlib import MD5. Ok, ¿qué es lo que necesitamos para hacer esto? Entonces, supongamos, char dijimos que era igual a bar y quote dijimos que era igual a bar. Eso fue lo que yo entré. Entonces, él dice PID va a ser igual a MD5 char plus quote punto hexdigest. Si vamos e imprimimos el p_id, tenemos este MD5. Entonces aquí dice que él va a crear un archivo en el directorio temp que va a contener el nombre del PID .py.
P. O sea, él crearía un archivo en el directorio temporal con con el contenido y el nombre. Y ese nombre, perdón, con ese nombre. Y dentro del archivo escribiría el char más el quote. O sea, dentro del archivo quedaría algo como file sería char plus quote. Quedaría algo así dentro del archivo. Y ahí termina y todo muy bien. Entonces tenemos más abajo, si se fijan, esta es la función que no está disponible aquí, sino que fue la que vimos en el código fuente. Dice que el método no está permitido, porque por default cuando entramos así utilizamos el get. O sea, si yo vengo acá, fíjense que utilizamos el método get. Lo mandamos al repeater y podemos cambiar el método aquí, change method request to post. Damos go. Entonces aquí tenemos ya otro tipo de error, pero vamos a analizar el código. Entonces el código dice que él crearía el path, la variable path, con el ID que nosotros mandemos. O sea, tendríamos que pasar el ID. Y exacto, lo que él construiría sería el formato del archivo. Recuérdense que acá dijimos que creamos el archivo temporal. Él haría lo mismo aquí, pero en este caso para abrirlo. Luego de que él abre el archivo, él toma la data que está dentro de ese archivo y dice, si P1 en data, entonces dice que el ítem va a ser igual a cpycall.loads y va a cargar la data. En el caso contrario, pues simplemente va a traer la data y la va a imprimir acá. Muy bien, eso es todo, esa es la aplicación. ¿Qué pasa? En la aplicación nosotros encontramos que estamos utilizando un método que es el que ustedes ven acá, el PyCallLoads. En el momento de que yo estuve haciendo no conocía ese método. Básicamente es algo similar a lo que vimos en la máquina anterior. No, creo lo escribí mal. Sí, súper mal. PyCall. Ok. Con el tema de la serialización. Simplemente él toma un grupo o un string serializado y lo podemos deserializar. Entonces, lo que yo hice en ese momento fue, hice una búsqueda general. Métodos, methods vulnerable. Y creo que uno de los primeros que salió fue el cpycall. Pero anyway, podemos buscar el cpycall directamente porque realmente es el único método que aparece ahí disponible. Entonces tenemos cpycall exploit. Incluso aquí tenemos un generador del exploit que bien vamos a utilizarlo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear nuestro código para nosotros poder atacar esta página. Entonces lo voy a hacer aquí abajo para que vayamos mirando esto. Vamos a verlo, exploit.py. Bien, entonces, ¿qué necesitamos para nuestro exploit? Básicamente lo que vamos a necesitar es mandar dentro de acá. Primero tenemos que guardar dentro del servidor a través de este submit nuestro archivo. Para guardar nuestro archivo, pues tenemos que incluir dentro del char el carácter, ya puede ser cualquiera de estos. Vamos a utilizar BART. Y entonces, junto con eso, incluirle nuestro código malicioso para nosotros poder tener ejecución de comando. Vamos entonces a importar las librerías que nos necesitamos. Base64. Vamos a importar también cpycall. Vamos a importar request, que la vamos a necesitar porque vamos a automatizar todo. Y vamos a importar hashlib
import NDFI. Este request lo vamos a utilizar porque vamos a mandar el request directamente desde la aplicación que vamos a crear. Que hice. Ok. Muy bien. Entonces les voy a ir explicando poco a poco las cosas que vamos a ir haciendo para poder comprometer la máquina. Muy bien. Entonces vamos acá. Bien. Entonces vamos a primero a definir la Canape URL. Creo que lo puse mal. Canape URL. Sería la URL sería igual a http canape.hackthebox. Muy bien. Déjame ponerle aquí al final el slash, que lo vamos a necesitar. Ok, entonces necesitamos hacer, lo primero que necesitamos hacer a la página es el post request para nosotros poder guardar dentro para poder nosotros guardar dentro de para poder mandar el submit y guardar nuestro código. Vamos a hacerlo súper sencillo, lo primero para el ejemplo. Entonces nosotros necesitamos aquí el payload. Más bien sería la data que nosotros vamos a mandar. Entonces, character. Y necesitamos aquí entonces poner el char. Vamos a crear una variable que se llame char. Vamos a poner esto un poquito más grande. Okay, creo que ahí lo pueden ver mejor. Char. Y entonces vamos a ponerle bar y creamos un quote y a este le vamos a poner quote. Le vamos a poner cualquier cosa, plain text. Bien, entonces esto lo que va a hacer es que simplemente le va a pasar los parámetros de quote a el servidor cuando nosotros le mandemos ahora el request. Entonces request post request to submit. Entonces el request que vamos a hacer request va a ser igual a request.post y le ponemos la URL que definimos acá plus le ponemos entonces submit. Lo que básicamente hará eso es que haría esto. Eso es porque vamos a necesitar poner la otra también. Y bueno, lo hice así. Data, payload. La data será lo que él mandaría en el post. Sencillamente sería eso. Luego podemos imprimirlo si queremos. Pero no lo vamos a hacer ahora. Lo que necesitamos luego de hacer esto es poder construir el ID. Recuérdense que él utiliza acá este método para construir el ID. Entonces vamos a poner construir ID. Para construir el ID podemos hacer lo mismo que él hizo ahí. ID va a ser igual a NDFI. Le ponemos char plus quote punto hex digest, lo mismo, simplemente podemos hacerlo así. Ok, luego de que hagamos eso, entonces necesitamos crear el payload 2, que sería el que vamos a utilizar para que vamos a utilizar para mandar el post request al check para que nos dé la información de vuelta. Entonces vamos a ID y le ponemos PID. Acuérdense que acá en el check hacemos un post, lo mismo, y ese post va a incluir dentro del formulario el ID, que es lo que estamos haciendo. Que entonces hacemos un request 2
que sería igual a request.post URL plus, en este caso, check data va a ser igual a payload 2. Listo. Y podemos imprimir este, vamos a ponerle aquí, post request a check. Y entonces finalmente podemos imprimir el R2. Fíjense que estoy utilizando el entre paréntesis, o sea que en este caso esto lo haremos en Python 3. Todo lo demás queda igual. Entonces vamos a abrir aquí otra ventana. Exploit canap, ese está bien. Y vamos a correrlo. Import cpycall. No module name cpycall. Creo que lo instalé en Python 2 o en Python normal. Lo hice el pip. Con esto solamente tendrían que vamos a instalarlo. Como yo le di con Python 3, creo que sería esto. Si no lo hacemos con Python 2, pero creo que sí. Esto es para instalar el cpycall en caso de que no lo tengan. Creo que está durando mucho. Tenemos conexión a internet. Parece que perdí conexión. No, quita. Se ve como súper lento. Mucho packet loss. No, tengo internet. Sí, tengo internet. Ok, lo que voy a hacer es que voy a usarlo Python 2 para evitarme el problemita. Print. Okay. Creo que sí, exploit canapé. Vamos a ver. Request. Aquí lo puse mal, me faltó una S. Ok. Vamos a eliminar esto. Ustedes pudieran resolverlo. Simplemente vamos a usar Python 2. Pensé que lo había instalado en Python 3. Sorry. Vamos a hacerlo con Python 2. Le damos ahora y ahora sí. Nos dice que hubo un error cuando le mandamos al check el payload ID. Me parece que eso no debió pasar. Debimos... Ok, vamos a hacer algo. Podemos también acá, para usar el proxy, para nosotros poder ver la solicitud que estamos mandando. Lo que voy a hacer es que voy a crear esto. Vamos a proxy y vamos a crear un nuevo proxy. El puerto es el 888. Fíjense que fue el que puse acá. Y lo vamos a decir que lo redireccione a Canape al puerto 80. Le damos OK. Lo activamos. Vamos a borrar aquí el history. Vamos a deshabilitar esto acá. Y vamos a habilitar el proxy. Mandamos el exploit. Fíjense que está mandando el quote. Mire el problema. ¿Se fijan cuál fue el problema? Nos faltó la R del character. Vamos a corregir ese problema. Seguro algunos de ustedes la vieron y Julio, cámbiala. Ok, character, muy bien. Vamos a intentarlo otra vez. Vamos a limpiar acá.
y ahí sí nos salió. Bar plain text. Recuérdense que aquí esto sería lo que pasó. Si P1 en data, él ejecutaría esto. Pero como no hay P1 en data, entonces él le asigna el valor de data a item e imprime still reviewing data, que eso es lo que estamos viendo acá. O sea que necesitamos entrar acá para nosotros poder ejecutar el comando. O sea que necesitamos tener el P1. Pero el P1 va a venir cuando construyamos la información para el payload de la forma en que tiene que estar construido. Vamos a hacer eso en un segundito. Ok, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos ver cómo explotar el tema de CPyCon. Si se fijan aquí en este código de prueba, miren el P1 acá. O sea que él está utilizando este Sepoxy System, esta construcción de datos para nosotros poder ejecutar los comandos. Y los comandos se ejecutan en esta parte, como pueden ver. Entonces, él utiliza, crea una clase y simplemente a la clase, pues, le pasa los argumentos del tipo del PyCall, el CMD y la función que va a usar. En este caso, él está usando la función de OS System y está construyendo pues, el payload en base a esto. Ahí ven la función que él está utilizando. Podemos pasarle la función directamente, no tenemos que pasar por el eval. O sea que vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a utilizar este código para hacer esa parte. ¿Qué necesitamos? Vamos a necesitar importar el syst y el OS. Creo que el syst no es necesario, pero vamos a hacerlo. Entonces, luego de que incluyamos eso, vamos a incluir... ¿Dónde está? Vamos a crear una clase. Vamos a crear la clase aquí arriba. Clase exploit CPyCon. Entonces vamos class, le ponemos en cualquier nombre a la clase, vamos a ponerle remote code execution object, que es lo que tenemos acá. Entonces vamos a luego a definir el reduce. Esto es lo que abusa el CPyCon para poder hacer lo que es la ejecución de comandos. Entonces definimos un método. Ese método se va a llamar reduce y ponemos self para nosotros recibir el mismo objeto. Entonces luego ponemos acá el return y aquí entonces evaluamos la función que es OS System y CMD, que sería el comando que mandaríamos. Como les dije, no tenemos que hacer el eval, podemos hacerlo directamente desde acá. Y entonces aquí ponemos CMD. Quedaría algo como esto. Exacto. Muy bien, eso es lo único que necesitamos para esa clase. Excelente. Vamos a ver algo. CMD exploit y aquí se le agrega el valor al CMD. Bien, ahí ya definimos la clase y lo que nos restaría es entonces pasarle los datos. O sea que el char sea tenga la data de la clase. Vamos a hacerlo aquí. Desde el payload. Vamos a usar el comando, el CMD. Y en el comando del CMD, recuérdense que la condición acá para la ejecución de comandos es que tenga el nombre del carácter. O sea que necesitamos enviar el nombre del carácter. Y para enviar el nombre del carácter podemos hacer muchas cosas. En este caso yo usé echo, el nombre del carácter var y punto coma. Ya, con eso simplemente imprimo el nombre del carácter que no va a hacer nada y el punto y coma. Lo interesante de esto es que no va a tener, o sea, no nos va a devolver el output. Simplemente haría la ejecución.
Yo siempre utilizo pin para probar que esté funcionando el exploit. En este caso vamos a hacerlo con el pin. Entonces, ¿qué haríamos? En vez de pasarle el char, vamos a pasarle el CMD. Y listo. Entonces vamos a poner aquí tcp dump interfaz tune0 y le ponemos CSMP. Esto es para ver si esto se ejecuta al final de cuenta. Entonces vamos a crear aquí otra ventanita. Y vamos a... creo que es todo lo único que... ok, no. Tengo algo mal. No es CMD que vamos a pasar. Vamos a pasarle el... bueno, vamos a hacerlo así. Exploit. Vamos a crear otro exploit. Y vamos a pasarle acá el dumps RCE. Entonces, esto es lo que va a tomar en esta variable la clase, el resultado de la clase, lo que la clase retorne acá. Entonces a la clase nosotros le vamos a pasar el CMD. El CMD está aquí. Entonces lo que pasaríamos finalmente sería el exploit. Ahora sí. Vamos a guardar. Venimos, decimos Python, exploit, canap. Y dice que var plain text. Que hicimos var. Ok, simplemente aquí le estamos pasando el char. Acuérdense que tenemos que mandar lo mismo que enviamos. O sea, este es lo que estamos enviando. Recuérdense que aquí él construye la data con el char, pero nosotros no estamos, el char que estamos mandando es el exploit. Simplemente imprimimos la data anterior. Entonces ahora sí, lo que vamos es a imprimir el nuevo. Mandamos, da un error y aquí tenemos el pin, como pueden ver. Ahí tenemos el pin de Canape a la máquina plaintext. Excelente. O sea, ya con eso confirmamos que tenemos ejecución de comando. Lo próximo sería, pues, como hacemos siempre, reverse shell. Buscamos el reverse shell de nuestro querido Pentest Monkey y entonces lo copiamos acá. Si el internet mío me quiere dejar, que no sé qué pasa. Reverse shell Pentest Monkey. Pam, 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 pam. ¿Qué está pasando con mi internet? Bueno, voy a buscar el comando dentro de mi máquina. Pero igual voy a necesitar el internet para la próxima parte. Ok, vamos a ver qué le pasa a mi internet. No sé, honestamente. Bien, entonces aquí tenemos el comando. Simplemente es el simple reverse shell que nosotros acostumbramos a utilizar. Wow, chicos, no sé qué le pasa a la máquina con la resolución de nombres de dominio. Oh my god, no quisiera tener que reiniciar todo. Ok, aquí viene. Reverse shell Pentest Monkey. Ok. Bien, simplemente lo que hice fue copiar este reverse shell que está acá y lo pegué aquí. Le cambié mi dirección IP y dejé el mismo puerto, que es el puerto 1234. Vamos a cerrar esto aquí ya, que no lo vamos a necesitar. Y entonces vamos a abrir un netcat en el puerto 1234. Guardamos esto y ejecutamos acá. Y aquí tenemos nuestro shell. Who am I? Somos data. Chévere. Entonces vamos a migrar nuestro shell a un shell más decente. pty spawn bin bash. Entonces vamos control Z stti raw -echo fg
enter, enter. Y aquí tenemos nuestro terminal. Bien, dice que no podemos usar el clear. Vamos a ir cerrando aquí. Ya no necesitamos esto. No necesitamos esto. Vamos a cerrar este. Esto tampoco lo necesitamos. Y vamos a quedarnos solamente con este. Ok. Entonces, para nosotros usar el clear, nos dice que no está la variable de term. Si ustedes van a su máquina y ven cuál es el valor de esa variable, simplemente es agregarla a su terminal. Sería export term igual a screen. Si ahora hago clear, ahí sí. Otra cosa que vamos a necesitar aquí, fíjense que mi línea solamente llega hasta aquí. Entonces podemos usar stty size. Dice que tenemos 22, 130. El que nos interesa es el 130. Aquí podemos entonces usar stty rows. Le podemos poner 30, vamos a ponerle, y calls, que sería el segundo valor, podemos ponerle 130. Ahora sí podemos, si se fijan, ahí sí. Entonces tenemos ya el shell nítido. Vamos a dejar esto aquí abajo por si acaso lo necesitamos. Les dije que todavía estoy practicando con Tmax, pero me ha ido súper bien, me gusta bastante. Ok, entonces lo que hacemos aquí es que vamos a copiar el link enum. Link enum simplemente nos va a permitir a nosotros revisar algunos aspectos de escalación de privilegios, una enumeración rápida. Vamos a ver cool. Si se fijan, se me olvidó mencionarle quién somos. Somos www.data. Si vamos a Homer, tenemos acceso denegado, o sea que todavía ni somos usuarios, solamente tenemos una parte. Tenemos que escalar ahora a Homer. Entonces vamos a revisar qué podemos hacer. Vamos al cur 10 10 15 248, el puerto 8000, link enum.sh, y eso lo pasamos a bash. Y aquí tenemos entonces vamos a ir revisando. Dice que nuestro Linux es un 4.410, es Ubuntu. Y aquí para ustedes revisar si el kernel puede ser vulnerable a alguna escalación de privilegio que haya surgido, fíjense en la fecha. Esto es nuevo, o sea, puede ser que todavía no haya un kernel, un exploit de kernel que le pueda funcionar, pero igual siempre busquen, porque las máquinas de Hack the Box se toman posiblemente unos 3 meses disponibles, un poquito quizá más, y puede que haya salido un exploit durante esa fecha. En el momento que la hice, pues no había. Entonces dice que tenemos cuáles usuarios estuvieron aquí logueados, root y Homer. Tenemos cuáles son los grupos. Aquí tenemos los dos usuarios. ¿Qué pasó ahí? Vamos para arriba. Sí, seguimos. Déjame maximizar esto. Ok. Bien, entonces aquí nos da algunas informaciones que no nos interesan. Esto es en el caso de que ustedes pues haya cualquier Chrome tab corriendo, pueden también visualizarlo, las direcciones IP, por si acaso hay otra tarjeta y tendríamos que hacer pivot. Y aquí nos interesan los puertos que están corriendo. Recuerden que cuando vimos el servidor, él estaba apuntando hacia esta dirección IP. O sea que también esto es un lugar que vamos a querer revisar en un segundito. Déjame copiarlo para que no. Ups. Ahí está. Ok, vamos a seguir viendo. Y aquí vamos a encontrar dos cosas interesantes. Lo primero es que recuerden que queremos pasar al usuario Homer.
Y aquí dice que root. Ok. Primero aquí tenemos unos logs. Este es importante. Y en el segundo tenemos a Homer, que está corriendo lo que es la base de datos CoachDB. Si se fijan, Homer, y aquí tenemos la información del CoachDB. Déjame poner esto aquí afuera para que lo puedan ver mejor. Bueno, no sé si lo pueden ver mejor aquí, pero dame tomar simplemente esta parte. Y ahí nos da información de la base de datos y que esto está corriendo con Homer. O sea que es un lugar que tendríamos que ver sí o sí. Ya luego lo demás es bastante genérico. Si por ejemplo esos son metadata del Git, el del repositorio de Git. Aquí tenemos algunos archivos de configuración, pero nada más interesante. Acuérdense que yo siempre hago el sudo L, pero aquí necesitaríamos el password de www.data. Como no lo tenemos, no podríamos hacer nada con eso. Entonces, dijimos que tenemos este puerto, pero entonces también vemos que este usuario está utilizando la base de datos de CoachDB. Vamos entonces a ver qué hay en ese puerto. Vamos a usar cool 127.001 5894 me parece. No, 5984. Ok, entonces como podemos ver en ese puerto está corriendo la base de datos CoachDB. Entonces lo que nos resta a nosotros es averiguar qué es CoachDB. En el caso de que no supieran. Realmente yo no conocía CoachDB hasta esta máquina. Entonces aquí nos da alguna información de CoachDB en el Wikipedia. Siempre es interesante que ustedes puedan conocer en lo que están atacando. En este caso tenemos que el CoachDB es un gestor de base de datos, es código abierto, cuyo foco está puesto en en la facilidad de su uso y de ser una base de datos que asume la web de manera completa. Se trata de una base de datos no SQL que emplea JSON, para almacenar los datos, JavaScript como lenguaje de consulta por un medio map y HTTP. Por eso vimos que hacemos un curl y él nos trae la información de la base de datos. Dice que a diferencia de una base de datos relacional, CoachDB no almacena los datos y sus relaciones en tablas. En cambio, cada base de datos es una colección de documentos independientes. Esas son dos cosas interesantes. Pueden leer un poquito más de lo que es CoachDB. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hago con CoachDB? Como vimos, aquí tenemos otra información que es este directorio. Si hacemos un cat a todo, vamos a ver qué hay aquí. Mucha data. Vemos que hay mucha data. Vemos Simpsons, que fue lo que hicimos. Vemos Simpsons, el nombre de la base de datos. AllDocs. Vamos a ver qué podemos hacer nosotros si intentamos hacer algo como eso. Ok, antes de eso, realmente les voy a mostrar cómo fue lo que lo hice. CoachDB Guide Startup, creo que fue así. CoachDB Startup. Ok, algo así. Hay una página bien que lo pone bien chulo. No, sí, creo que es esta. Entonces aquí tenemos cool, usando cool, pero no es esta. Guide. Vamos a ver si esta nos dice. Guía definitiva, creo que es esta. Porque coach, sí, en esta guía nos da suficiente información de cómo podemos utilizar cool.
Aquí tenemos que esto fue, sí, esta misma fue. Vamos a borrar un poquito de la información y vamos a usar esto. Cool. Entonces aquí sí. Entonces con este comando podemos ver las bases de datos que están dentro de esta máquina. Entonces tenemos por ejemplo users. Vamos a ver. Users. Y aquí nos da información. Y hay otro que vamos a ver. Creo que no es en este. Déjame buscarlo. Docs. No, en este no aparece. Simplemente lo van a poder, si lo buscan, lo van a encontrar. Para ver nosotros las informaciones que hay, pues podemos usar el All Docs. En este caso nos dice que no podemos usarla porque no somos administrador. Entonces, ¿qué base de datos? Bueno, me interesan aquí. Vemos la base de datos de passwords. Dice que no somos administrador para entrar a esa base de datos. Entonces, como no somos administrador para entrar a esa base de datos, necesitamos una forma de ser administrador. Pues, básicamente, como nos encontramos con un CouchDB, y si se fijan o recuerdan en el principio nos dice cuál era la versión de CouchDB, podemos buscar CouchDB exploit. Remote Code Execution, este no me funcionó. Creo que el que usé fue este. Exacto. Que ese es Remote Privilege Escalation. Entonces, para este código nos va a permitir, o este script en Python nos va a permitir a nosotros hacer la escalación de privilegios usando Couch. Vamos a descargar. wget. Ponemos couchdb.py. Ahí descargó. wget. Vamos primero a cambiarnos de directorio. wget 10 10 15 248 8000 couchdb.py. Bien, ahí ya tenemos aquí tenemos el script couchdb. Entonces nos dice que necesitamos proveerle el puerto, el usuario y el password y el número y el host al que vamos a atacar. Este script básicamente lo que haría es que nos crearía un usuario de administrador en la base de datos de Couch. Vamos a usar el puerto 5984, el user, plaintext, y el password, fíjense que el password le con P mayúscula, plaintext. El host sería el localhost. Y nos dice que el usuario fue satisfactoriamente creado. Muy bien, entonces aquí en la guía necesitaríamos buscar el tema de autenticación. Déjame ver si lo puedo ver rápidamente para no perder mucho tiempo. Autenticación. Vamos a ponerlo aquí, Guy Authentication. Security, que sí, esta misma es. Ya tenemos usuario y password, ahora necesitamos autenticarnos en el servidor. ¿Cómo lo hacemos? Él aquí creó pues el host, el archivo host. Ahí él está pasando la información. Vamos a ver cómo nos autenticamos con un get. No es put, es get. Creo que fue... no, fue que él creó secret. Exacto, míralo acá. Para nosotros autenticarnos necesitaremos utilizar el nombre del usuario, el password, arroba y la dirección IP y puerto del servidor. Entonces sería nombre del usuario,
plaintext, password, plaintext arroba, nombre IP, y en este caso vamos a ir directo a la base de datos. Y como pueden ver, entonces aquí sí nos trae la información de la base de datos. Si vamos a lo que les mencioné, para nosotros poder ver los documentos que hay dentro de esa base de datos, y aquí nos da la información de los documentos. Tenemos varios documentos. Para ver los documentos simplemente quitamos esto y usamos este ID acá. Entonces nos dice el ítem SSH password, y aquí tenemos el password de SSH. Y ustedes pues saben ya cuál es el usuario. El usuario es Homer. Bien, entonces pudiéramos usar SSH para entrar, pero creo que podemos hacerlo desde aquí mismo. No necesitamos SSH. Homer. Copiamos el password. Y aquí somos Homer. Si vamos a... Exacto. Y ahí tenemos el user txt. Excelente. Muy bien. Entonces, lo primero que me gusta hacer es sudo L. Y aquí vemos. Para la segunda parte de escalación de privilegios, nos dice que el usuario Homer puede ejecutar el pip install con cualquier parámetro acá. Inmediatamente yo vi esto y dije, bueno, puedo ejecutar algún tipo de código en Python. Ahora, ¿cómo hago para que a través de pip yo pueda ejecutar un código de Python? La verdad es que mientras estuve analizando esto, busqué algunas formas de hacerlo en internet, estuve indagando cómo poder hacerlo, hasta que pues de manera, vamos a decir, aleatoria, ejecuté el siguiente comando. User bin pip. Entonces, ¿qué yo estaba intentando hacer? Por ejemplo, yo puse aquí, le voy a mostrar, déjame, para mostrarle algunas de las cosas que hice antes de ir directamente a vamos a abrir la Pentest Monkey. Pentest Monkey cheat sheet. Vamos a buscar en su cheat sheet el de Python. Entonces le ponemos bin rebelshell.py. Simplemente acá vamos a poner esto, organizarlo un poquito mejor. No necesitamos el punto y coma porque lo estamos ejecutando desde un archivo. Lo pudiéramos dejar, no va a causar que el programa crashe, pero no es necesario. Vamos a cambiarle el puerto y la dirección IP. Vamos a ponerle 7777 y le ponemos la dirección IP 10.15.248. Okay. Grabamos. Vamos a entonces a probarlo. Netcat, el BMP 7777. Si ejecutamos Python Rebel Shell, aquí tenemos nuestro shell. Bien, y ya sabemos que funciona. Bien. Vamos a abrir nuevamente nuestro listener y vamos entonces a copiar este archivo wget. Déjame moverme al dev shm. Vamos a copiar ese archivo a nuestra máquina aquí. rebelshell.py. Ok. Entonces, nos dice que como sudo podemos ejecutar este comando. Yo busqué en internet cómo ejecutarlo, pero les voy a poner aquí algunas de las cosas que probé. Aquí yo pongo, por ejemplo, rebelshell.py.
Vamos a abrir el Rebel Shell aquí abajo. Netcat del BMP 7777. Eso fue una de las cosas que hice, fue collecting Rebel Shell.py. Esto lo podemos eliminar ya. Y simplemente aquí no pasa nada. Entonces yo empecé a buscar muchas formas de poder ejecutar esto, pero muchas de ellas fallaron y no pude lograrlo. Hasta que en un momento, mientras hacía las pruebas, intentando pues cargar el archivo pip, me encontré con lo siguiente. Ok, vamos a borrar aquí. Entonces, si ponemos sudo el, ok, user bin pip install, yo lo hice así, user home is not allowed. Ok, bueno, lo que pasa es que tengo que ponerle algo más ahí aparentemente. Install asterisco CouchDB. Vamos a esperar que eso, para cancelar esto acá. Ok, cancelé. Come on, come on. Just finish. Ok. Disculpen. Ok, entonces les decía sudo el. No tienen que poner el sudo el, simplemente yo lo estoy usando para copiar. Entonces aquí yo puse lo siguiente. Le puse un directorio. En este caso le voy a usar el directorio que tengo local. Cuando yo puse ese directorio, me fijé en esto. Él dice que en el directorio que yo estoy no existe el archivo setup.py. Y dije, ok, pues perfecto, entonces ya es lo que necesito. Necesito renombrar el archivo que yo estoy tratando de ejecutar y ponerle setup.py. Aparentemente cuando tú ejecutas el pip, él primeramente va a buscar ese archivo. No encontré esa información en internet realmente, pero cuando vi eso me di cuenta. Entonces lo que hice fue, lo renombré como vieron, pip install, la ubicación del directorio, y como pueden ver aquí, UMI somos root. Él se queda aquí, pero ya procesó el archivo. Entonces ya con eso somos root. Vamos a la carpeta de root y ahí tenemos nuestra querida flag. Así que esto ha sido todo, chicos. Espero que hayan podido disfrutar del video, hayan podido aprender algo. Cualquier duda, sugerencia, comentario, pues me lo hacen saber para ver de qué forma podemos seguir mejorando el contenido que estamos trayendo. Así que esto ha sido todo y nos vemos en la próxima.